Listos, pues muchas gracias. Agosto 20, 20 de agosto, ¿alguien celebrando algo especial? ¿Algún, no sé, un cumpleaños, un aniversario? No hay cumpleañeros de agosto, ¿verdad? Porque en julio estuvimos a tope. Entonces, nada en agosto. Ayer les decía que fue el día de la fotografía, que tomaron una foto especial. Yo ahí estuve tomando algunas y me mandaban algunas de amigas y de lugares a los que fueron y me encantó. Pues bueno, es sexta sesión, libro que estamos avanzando muy bien, Pequeño País, un libro que nos habla de una época entre el 1993 y 1994 en los países de Burundi y Ruanda, pero también pues empezamos con un poquito de suavecito, un tema más suavecito, más dosificado, temas de reflexión a través de ensayos cortos. La escritora Irene Vallejo nos regala esta oportunidad de ver con palabras claves, con temas de antaño, cómo se hacen presentes en nuestra actualidad. Entonces, vamos a ver, el primero que les traigo hoy es, me voy a la página 77 y se llama La memoria de los muros. Si de lo que yo les lea, ustedes sienten que hay una palabra que resonó, que les gustó, al final que termine de leerlo, pueden mencionar y vamos a ver si coincidimos con esa palabra. Dice Irene Vallejo así, la memoria de los muros. Vivimos en varias épocas a la vez, la era tecnológica y los viejos tiempos. Cuando creíamos que los únicos muros del futuro estarían en Facebook, vuelven con fuerza los anticuados telones de acero y hormigón. Cuando los mensajes, las imágenes y sobre todo el dinero viajan instantáneamente por un mundo hiperconectado, las personas son retenidas por vallas electrificadas. El muro más ambicioso jamás concebido es la Gran Muralla China, más de 20.000 kilómetros de fortificaciones construidas y reconstruidas a lo largo de 11 siglos, desde la frontera con Corea hasta el desierto de Gobi, nos impresiona hoy en día. Miles, tal vez millones de trabajadores murieron durante las largas obras. Fue edificada para proteger al rico imperio chino de agresiones exteriores, pero resultó poco eficaz y no consiguió frenar las invasiones de Genghis Khan ni del ataque manchú. La historia de esta quimérica fortaleza. Cami, Ay, perdón, voy a silenciar. Un segundito. Ay, no puedo silenciar. Ay, bueno, Carmen, si acaso tu micrófono lo pudiera silenciar, no lo logré silenciar. Disculpen. Ya está Dice, silenciado. gracias. Dice, la historia de esta quimérica fortaleza es toda una lección sobre la falsa seguridad de las vallas. Como escribió alguna vez Heráclito, los pueblos deben combatir más por la ley que por las murallas de su ciudad. Los muros no nos salvan, perdón, los muros no nos salvan. Su única función es proteger los miedos. Dibujan una línea imaginaria entre nosotros y los otros, entre la civilización y la presunta barbarie. Se construyen hacia el interior, creyendo que se puede encerrar fuera a los demás. En realidad, los prisioneros mentales son los que están dentro de nosotros. La memoria de los muros, ¿qué tal? El tema de ser, o sea, cómo es la barrera, los miedos, la tecnología, el Facebook. Vivimos conectados, pero a la vez ponemos nuestras vallas o también nos glorificamos mucho, pero también nos sentimos menos cuando vemos de más. O sea, todo es como equilibrio, ¿no? Es un equilibrio para que si nos vamos a poner una valla cibernética o de persona a persona, pues no duela y no nos agobie también. No sé si hubo alguna palabra o alguien lo interpretó diferente, alguna palabra que resonó en ustedes, que quieran decirla en voz alta sin explicar muy profundo, no se preocupen. ¿Les sonó algo la memoria de los muros? Yo me acuerdo del Facebook cuando lo empecé a usar, me acuerdo perfecto que cumplí 30 años. El Facebook, 30 años, ahorita tengo 47. Y a los 30 de que, ay, voy a hacer Facebook. Y empezábamos hasta a marcar, había un mapa dentro del Facebook y ese mapa te permitía marcar los puntos en el mundo que habías visitado. Y yo decía, qué chiquitos, o sea, qué chiquitos espacios, qué poquito mundo he conocido. Eso era lo que no me agobiaba, pero me hacía pensar que mi vida ha estado limitada entre Canadá, Estados Unidos y México. Y cuando por alguna otra razón veías otros mapas, pues se veían mapas, entonces son las vallas. También aquí hablo
como haciendo referencia a la Gran Muralla. ¿Por qué la edificaron? ¿Por qué la gente sacrificó vidas? ¿Por qué querían protegerse de los demás cuando realmente nos tenemos que proteger internamente, no tanto con vallas de muros? Entonces, me acuerdo mucho de esa aplicación y al paso de los meses desapareció. Ya no estaba el mapa. No sé si es porque nos frustró, no sé si porque queríamos viajar más o porque nos agobiábamos por no viajar, pero yo no me sentí como triste, al contrario, fue como, o sea, me queda mucho por delante para viajar. Si estoy limitada en 3 países, tarde que temprano viajaré y se me fue cumpliendo, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene memorias de Facebook o de alguna muralla que se hayan puesto en sus vidas? Ay, no sé, no, ¿verdad? Perfecto. El siguiente que voy a leer, me voy a ir a la página 64. Irene Vallejo escribe esta columna en el periódico El Heraldo de Aragón en España y la columna dice así: hablar con el corazón. ¿Cuántas veces, tratando de levantar nuestro ánimo, hablamos con nosotros mismos de esa forma suave y tranquilizadora que se emplea con los niños cuando tienen miedo de la vida? Nos decimos que es preciso confiar, ser fuertes, no desistir. Este impulso de desdoblarnos en un yo sereno que trata de apaciguar al otro yo, agitado por las preocupaciones, es muy humano y muy antiguo. De hecho, se ha rastreado por primera vez en la Odisea. Allí, Ulises, el personaje, pidiéndose sosiego, inaugura, según los expertos, la psicología entendida como un diálogo íntimo. Ulises fue un héroe épico que luchó en esa leyenda durante 10 años en la guerra de Troya y después, en su intento de regresar a su isla natal, a sus riquezas y a su esposa, vagabundeó de costa a costa durante otros 10 años, conociendo todas las ansias y angustias imaginables. Perdió el rumbo muchas veces y a menudo pareció que su destino era siempre el de perderse. Homero, quien se cree que es el escritor de esta Odisea, dice, nos cuenta que a veces el llanto sacudía a Ulises y entonces escondía la cara en el manto, humedeciendo la tela en silencio. Según la leyenda de la Odisea, sus naufragios le afilaron la mirada, le endurecieron los músculos y le aguzaron el ingenio. De vuelta a su palacio, lo encontró ocupado por extraños y tuvo que mendigar en su propia casa. Fue en ese momento de derrota cuando se golpeó el pecho y arengó a su corazón diciendo estas palabras: corazón, sé paciente, que ya en otras ocasiones sufriste reveses más duros, pero aguantaste. Y así, aferrados a nuestra resistencia, llamando a la calma, los seres humanos dijimos las primeras palabras de una larga conversación interior. Me gustó mucho el mismo título, hablar con el corazón. Las conversaciones interiores, hablarnos como si fuéramos esos niños que tenemos miedo en la noche con los truenos, con la lluvia, con una noticia triste, con el fallecimiento de algún familiar. Ese miedo que seguramente todos tuvimos y no se justifica nada más como niños, también como adultos lo sentimos. Hay noches que nos da escalofríos, no podemos dormir, algo nos agobia, pues si hablamos con el corazón y tenemos esa conversación interior, aunque el camino parece que no lo encontramos y nos perdemos, podemos volver a reubicarnos. Entonces, yo creo que este me gustó más que el primero, hablar con el corazón, la leyenda, cómo nos vuelve a invitar Irene a irnos a los tiempos de los griegos, a donde Homero escribe la Odisea, a donde nos mete a la guerra de Troya, a donde Ulises, después de aún así vencer y demás, regresa, quiere reencontrarse con su familia y esposa y se pierde 10 años más. Entonces, ¿cuánto tiempo nos vamos a perder? Pues para no perdernos tanto, hablemos con el corazón. Entonces, aquí me quedo. Irene Vallejo, este es el segundo tomo de sus columnas en el diario, lo que es El Heraldo de Aragón en España. Alguien habló de nosotros, Irene Vallejo. Pues bueno, ayer estábamos, ahora estoy tomando de nuevo este libro verde con este personaje que está disfrutando, brazos abiertos, como un movimiento de baile, de libertad. Es la portada tan simple, pero también tan expresiva. Pues estábamos recordando Pequeño País del músico rapero Gael Faye, un niño que estuvo ahí presente, vivió unos años, después ya es exiliado, se puede refugiar en Francia cuando ya su papá reacciona que hay que sacarlos, pues mientras estamos viviendo en esa voz de Gabriel o de Gaby, el personaje, ¿qué ha pasado en su casa? Ayer teníamos la última noticia donde la escena dice, la hermana Ana está dormida en la madrugada, 2 de la mañana, se despierta y dice, Gabriel, ¿estás ahí? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué se escucha? Y eran ruidos de balazos, ¿no? Balaceras, etcétera. Entonces, esos ruidos los inquietan. El papá, al llegar ya después de haberse ausentado en la noche,
llega y descubre las noticias y se habla de un golpe de Estado. Matan al primer presidente, hay un golpe de Estado, en el radio hay música, ahora sí que de la música clásica, que simboliza que cada vez que en el radio se sintoniza o se escucha música clásica, es señal que en el gobierno se ha derrocado a alguien, hay un golpe de Estado. Y esto impacta y esto va a tener repercusiones fuertes. El capítulo 17 de Pequeño País comienza de esta manera. Durante varios días dormimos en el pasillo, sin abandonar la casa en ningún momento. Un gendarme de la Embajada de Francia llamó a papá para aconsejarle que evitara cualquier salida. Mamá, que vivía en casa de una amiga en la parte alta de la ciudad, nos telefoneaba todos los días para saber cómo estábamos. La radio anunciaba importantes matanzas en el centro del país. La escuela reabrió la semana siguiente. La ciudad estaba extrañamente en calma. Algunas tiendas habían levantado las persianas, pero los funcionarios no habían reanudado su trabajo y los ministros seguían refugiados en las embajadas extranjeras o en los países limítrofes. Al pasar delante del Palacio Presidencial, vi que el muro del recinto estaba dañado. Esas eran las únicas huellas del combate que se veían en la ciudad. En el patio de recreo, los alumnos hablaban de la noche del golpe de Estado, perdón, de los disparos, del ruido de los obuses, de la muerte del presidente y de los colchones que poníamos en los pasillos de nuestras casas. Nadie tenía miedo. Para nosotros, niños privilegiados del centro de la ciudad y de los barrios residenciales, la guerra no era todavía más que una simple palabra. Habíamos oído cosas, pero no habíamos visto nada. La vida continuaba como antes, con nuestras historias de canguet, de guaquetes, de amores, de marcas de ropa, de modas. Los criados de nuestras casas, los empleados de nuestros padres que vivían en los barrios populares, en el Buyumbura rural, en el interior del país, y que no recibían consignas de seguridad de ninguna embajada, ni tenían centinelas que vigilaran sus casas, ni chofer que acompañara a sus hijos a la escuela, y que se desplazaban a pie, en bici o en autobús, ellos sí que veían las dimensiones de estos acontecimientos. A mi regreso de la escuela, el empleado Proté estaba pelando guisantes en la mesa de la cocina. Sabía que él había votado por Dadaye y que había sentido una gran alegría en el momento de su victoria, el presidente. Apenas me atreví a mirarle. Buenos días, Proté, ¿cómo estás? Señor Gabriel, discúlpeme, pero no tengo fuerzas para hablar. Han matado la esperanza. Han matado la esperanza, eso es todo lo que puedo decir. Verdaderamente han matado la esperanza. Cuando salí de la cocina, él seguía repitiendo esa frase. Después del almuerzo, el empleado Donatien y el empleado Inocent me acompañaron a la escuela. De camino a la altura del puente Muja, nos cruzamos con un blindado del ejército. Mira a esos militares, están perdidos, dijo Donatien con tono de hartazgo. Primero dan un golpe de estado, matan al presidente, y ahora que la población está furiosa, que el interior del país está desgarrado, dan marcha atrás y piden al gobierno que regrese para apagar el fuego que ellos mismos encendieron. Pobre África, que Dios nos ayude. Innocent no decía nada, conducía mirando fijamente la carretera delante de él. A partir de ese momento, los días pasaron más deprisa a causa del toque de queda que obligaba a estar en casa a las 6 de la tarde antes de la caída de la noche. Durante la cena, comíamos la sopa escuchando la radio y sus noticias alarmantes. Comencé a hacerme preguntas sobre los silencios y las palabras no dichas de unos y de los sobreentendidos y las predicciones de otros. Aquel país estaba hecho de cuchicheos y enigmas. Había fracturas invisibles, suspiros, miradas que nadie comprendía. Los días pasaban y la guerra seguía causando estragos en la zona rural. Había pueblos arrasados, incendiados, escuelas atacadas con granadas, alumnos quemados vivos en su interior. Cientos de miles de personas huían hacia Ruanda, Zaire o Tanzania. Se hablaba de enfrentamientos en las zonas periféricas de Bujumbura, la capital de Burundi. Por la noche se oían disparos a lo lejos. Los empleados Proté y Donatien faltaban con frecuencia al trabajo porque el ejército realizaba numerosas redadas en sus barrios. Desde el vientre acogedor de nuestra casa, todo aquello parecía irreal. El callejón dormitaba como era su costumbre. A la hora de la siesta se oía el piar de los pájaros en las ramas. La brisa movía el follaje de los árboles. Los gigantescos y venerables ficus nos ofrecían su sombra.
Nada había cambiado en mi barrio. Nosotros proseguíamos con nuestros juegos y exploraciones. Las intensas lluvias habían vuelto, la vegetación había recuperado los colores vivos, los árboles se doblaban bajo el peso de los frutos maduros y el río volvía a tener agua. Una tarde, mientras los cinco callejoneábamos descalzos y con las varas en la mano en busca de mangos, mi amigo Gino propuso ir más lejos, porque ya habíamos arqueado los árboles de callejón. Así que nos reunimos delante de la casa de Francis, aquel niño Francis, aquel que me caía mal. Tuve un mal presentimiento. No nos quedemos aquí, vamos a tener problemas, les dije. Vamos, no seas cobarde, Gabriel, respondió Gino. Ese árbol de mangos es para nosotros. Armand y los gemelos se miraron, dubitativos, pero Gino insistió. Avanzamos despacio por el paseo, con pasos discretos sobre la gravilla. Era fácil entrar en la parcela, pues no tenía portón. La casa estaba en lo alto de una colina, se le veía siniestra, con las paredes decrépitas y manchas de humedad que combaban las placas de yeso. El árbol de mango desplegaba sus ramas por todo el jardín. Nos acercamos. Unos mosquiteros llenos de suciedad, colocados dentro de los barrotes de las ventanas, nos impedían distinguir el interior de esa casa. Las puertas estaban cerradas y el lugar demasiado tranquilo. Nos detuvimos al pie del árbol y Gino hizo caer un mango, luego dos, después tres. Su vara removía el follaje como una bandada de cálaos. Yo seguía alerta. De pronto me pareció ver pasar una sombra furtiva por detrás de los mosquiteros. Esperad. Los cuatro se pararon y escrutaron la casa. Reinaba el silencio. Solo se distinguía el murmullo del río. Gino siguió cogiendo mangos. Armand lo animaba y bailaba cada vez que un fruto aterrizaba en la hierba. Los gemelos y yo permanecíamos alerta. Detrás de nosotros, un pájaro levantó el vuelo batiendo alas. Volvimos la cabeza. Armand y los gemelos fueron los primeros en echar a correr, a la velocidad de la luz en dirección al camino. A continuación arrancó Gino y yo lo seguí sin pensar. Rodeamos la casa, bajamos a la carrera la cuesta que lleva hasta el río Muja. Tenía miedo de que nos atraparan. No estaba seguro de si Francis nos estaba siguiendo, así que me volví para comprobarlo. Entonces fue cuando su puño me golpeó la cara y yo fui a estrellarme contra piedras. Luego me cayó encima una lluvia de golpes, como un enjambre de avispas. Gino gritaba e intentaba protegerme. Lo vi caer a mi lado a pocos centímetros de mí. Unas manos nos arrastraron hasta el borde del río y Francis nos hundió la cabeza en el agua marrón y fangosa del río Muja. Yo no podía respirar. Mi cara rozaba contra las piedras del fondo. Me debatía para soltarme, pero la mano de Francis era un yugo que me aplastaba el cuello. No está bien robar en el jardín de otros, dijo. ¿Vuestros padres no te enseñaron eso? Luego volví a sumergirme, la cabeza primero con una rabia que me paralizaba. Lo veía todo borroso. Agitaba las manos desesperadamente, buscando en vano agarrarme a algo, una rama, una boya, una esperanza. Arañaba el suelo con las uñas, como si quisiera encontrar otra salida, una trampilla escondida en el lecho del río. Panda de niños mimados, os voy a enseñar buenas maneras, dijo Francis. Además de ahogarme, Francis intentaba aturdirme. Mi frente golpeaba contra el suelo. Mi único instinto era encontrar aire lo antes posible. ¿Dónde lo había? Mis pulmones se asfixiaban, se encogían sobre sí mismos. Mi corazón palpitaba de espanto como si fuera a escapárseme por la boca. Yo escuchaba el eco lejano de mis gritos ahogados. Llamaba a papá y a mamá. ¿Dónde estaban? Francis no estaba jugando. No había duda. Estaba decidido a matarme. Así que aquello era la violencia. El miedo y el asombro se apoderan de uno en el acto. Francis me sacaba de golpe la cabeza del río y yo escuchaba. Vuestras madres son las zorras de los blancos. Y de nuevo estaba tragando agua. Estaba perdiendo el combate. Lentamente, mis músculos agotados se relajaron. Aceptaba la situación en aquellos 10 centímetros de agua con la voz de Francis acunándome. El miedo y la sumisión eran parte de mí. Pero mi amigo Gino se negaba a ahogarse. Con todas sus fuerzas rechazaba el agua y las palabras de Francis. Él veía más lejos que yo. Quería seguir recogiendo mangos en noviembre y reconstruir fragatas con las largas hojas de los bananos. Él no estaba paralizado por el miedo, ni siquiera fascinado por aquella violencia nueva. Él la desafiaba. A una merced de Francis se comportaba igual a igual. Respondía, replicaba, reaccionaba.
Con el rabillo del ojo vi las venas de su cuello hinchadas como una cámara de aire. En eso Gino dijo, no insultes a mi madre, no insultes a mi madre. Sentí que la presión sobre mi nuca se relajaba. Francis intentaba contener la energía creciente de Gino. Necesitó usar los dos brazos, las dos manos y apoyarle las rodillas en la espalda. De esa manera, conseguí yo un poco de aire para mis pulmones. A cuatro patas, primero, antes de derrumbarme sobre la espalda, escupí agua sin parar. Había mucha luz en aquel cielo azul. Cerré los ojos, deslumbrado por el sol, y me arrastré hasta apoyar la cabeza contra un tronco de banano. Nadie tiene derecho a insultar a mi madre, seguía repitiendo Gino. Sí, yo lo tengo si quiero, la zorra de tu madre. Francis volvió a hundir la cabeza de Gino en aquella agua marrón, en la que ya había querido rendirme. Era la hora de la siesta, el momento más caluroso del día y esta calle estaba desierta. No se veía ni un coche allá abajo en el puente. La corteza del banano me pareció una piel mullida sobre la que dejar descansar mi cabeza aturdida. Escupí agua. Francis no cejaba, seguía como las lavanderas que hunden la ropa en el agua mientras charlan de la lluvia. Al final de cada frase de Francis, la cabeza de Gino desaparecía entre la espuma del río. Y entonces, dime, ¿dónde está la zorra de tu madre? Nunca la hemos visto en el barrio, dijo Francis. Gino aspiraba algunas bocanadas de aire antes de hundirse. ¿Dónde está tu madre? Respóndeme. Y cuanto más lo repetía Francis, más se ahogaba Gino. Y más gritaba yo que lo soltara, y más volvía Francis a hacerle la misma pregunta. Gino perdía fuerzas, se estaba rindiendo. Cuando por fin me levanté, una vez que sentí que había reunido el valor suficiente para intentar detener a Francis, Gino balbuceó. Está muerta. Oí la palabra claramente. Lo dijo por segunda vez con un ligero sollozo. Mi madre está muerta. Allí abajo, en el puente, un viejo estaba apoyando contra la balaustrada. Llevaba un sombrero negro en la cabeza y un paraguas arcoíris abierto. A los viejos les gusta mirar a los niños mientras estos juegan en los ríos. Saben que ellos ya nunca podrán hacerlos. Francis solamente lo saludó con la mano, el viejo no respondió y siguió mirándonos. Francis pasó delante de mí y yo reculé, pero ni siquiera me miró. Se fue. Con la cabeza entre las piernas, Gino sollozaba bajo su ropa mojada y todo parecía estar más tranquilo. El agua corría delante de nosotros, cruelmente indiferente. Hice consolar a Gino y le puse una mano en el hombro. Me la apartó. Se levantó con brusquedad y partió en dirección a la carretera. Me quedé sentado en la orilla. La oreja se me había destaponado. Poco a poco volvió el ruido de aquel tráfico. La cólera me decía que tenía que desafiar el miedo antes de que ella dejara de crecer. A ese miedo que me había hecho renunciar a muchas cosas. Así que decidí enfrentarme a Francis. Regresé a su jardín para recuperar nuestras varas. Él estaba en el umbral de la puerta y me amenazó cuando me acerqué. Seguí avanzando. Sentía la sangre en la lengua, tenía gusto a sal. Me quedé inmóvil y miré fijamente a los ojos a Francis, largamente. Él no se movió, tras su sonrisa arrogante. Se quedó en el porche de la casa. Con la cabeza metida en el río había sentido miedo de él, pero ahora no. Tenía aquel regusto a sangre en la boca, pero eso no era nada, nada en comparación con el llanto de mi amigo Gino. Bastaba con tragarse la sangre y uno se olvidaba de su sabor. Pero ¿y las lágrimas de Gino? La cólera había reemplazado al miedo. Ya no temía lo que pudiera sucederme. Cogí las varas y dejé los mangos. Nadie los iba a recoger nunca. Lo sabía, pero no me importaba. Con aquella cólera que crecía en mí, me daba igual que los mangos se pudrieran sobre la hierba fresca. ¿Qué tal? Aquí habla, pues un ataque brutal. Aquel niño Francis del mismo barrio, pero con una actitud muy diferente, del que no se sabe nada más que vive con un tío alemán, pues parece que es una persona muy violenta. Se los encuentra en el intento de robar más mangos y empieza como esa ira y ese coraje y solamente atrapa de los cinco, atrapa a Gino y atrapa a Gabriel, el protagonista, y pues escuchamos toda la escena que los está ahogando. Después de que sigue pues violentando a Gino y preguntándole por su madre, porque da la casualidad que Gino ya nos había dicho. Mi madre pues viaja mucho, no está en otro país, pero realmente él ocultaba la verdad. Su madre había muerto. Cuando ya dice, deja de insultar a mi madre está muerta, Francis como que se paraliza, lo suelta y se va. Y ahí es donde también Gabriel descubre que
pues más le vale y más le duele las lágrimas de su amigo que la ira de querer pedir venganza o luchar más con Francis. A Francis lo olvida, nada más lo enfrenta, lo confronta con la mirada y al que él realmente tiene que querer y preocuparse es a Gino por la verdad que acaba de descubrir. A pesar de ser amigos de barrio, pues tampoco hay una confidencia total y ese secreto ha quedado a la luz. Entonces duele, ¿no? Como niños que tu madre no esté presente, que sepas que está muerta y que además está siendo violentado y nadie te está ayudando porque solamente un anciano que pasaba por ahí interpretó que era un juego de niños cuando realmente Francis los quería matar. Entonces también da la angustia, es la belleza en el tema de la literatura, cómo el escritor te pone las escenas que yo sentí velocidad, yo sentí cómo estaba o me imaginaba la cabeza hundiéndose, el escurrimiento, el agua, los oídos tapados, el que los pulmones se queden sin aire, querer hablar y no poder hablar, descansar en, no sé, en un árbol de plátanos y querer tomar aire y hacer lo máximo que puedas para salvar a tu amigo. Entonces, ese ritmo y la descripción de las escenas está muy bien creada, que sí me meto en la escena, en la ficción. Entonces, esto es lo triste del capítulo 17. Vamos a avanzar. El siguiente es un poquito más chiquito, es el 18, son 3 páginas y dice así, ya sabiendo que la madre de Gino está muerta y que lo busca, pero le quita la mano y lo está pues alejando, dice así este capítulo. Desde aquel día, mi amigo Gino me rehuía. Arman y los gemelos no estaban al corriente de lo que había pasado allí en el río. Les había hecho creer que habíamos escapado como ellos. Perdón. Las lágrimas de Gino me seguían obsesionando. ¿De verdad su madre estaba muerta? No me atreví a hacerle la pregunta, todavía no. Vivíamos días inciertos. Las semanas parecían un cielo en la estación de lluvias. Cada jornada traía su lote de rumores, violencia y consignas de seguridad. El país seguía sin presidente y una parte del gobierno vivía en la clandestinidad. Pero en los bares se bebía cerveza y se comía brocheta de cabra como si con ello se quisiera resistir la incertidumbre del día siguiente. Un nuevo fenómeno se apoderó entonces de la capital. Lo llamaban jornadas de Ciudad Muerta. Se repartieron panfletos por la ciudad con un mensaje que invitaba a la población a no circular uno o varios días concretos. Cuando esas jornadas comenzaban, bandas de jóvenes tomaban las calles con la complacencia de las fuerzas del orden, levantaban barreras en los ejes principales de los diferentes barrios y agredían o tiraban piedras a los coches o a los peatones. El miedo se abatía entonces sobre la ciudad. Las tiendas no abrían, las escuelas cerraban, los vendedores ambulantes desaparecían y todo el mundo se encerraba en casa. El día siguiente a esas jornadas de paralización se contaban los cadáveres en las cunetas, se retiraban las piedras de las calzadas y la vida recuperaba su curso habitual. Mi papá, Mitchell, estaba angustiado. Él, que siempre intentaba mantenernos alejados de la política, se sentía incapaz de ocultarnos la situación actual del país. Se le veía cansado. Estaba preocupado por sus hijos y sus negocios. Había interrumpido las obras en el interior del país por causa de las matanzas que estaban produciéndose a gran escala. Se hablaba de 50,000 muertos y había tenido que despedir a gran parte de sus trabajadores. Una mañana en que yo estaba en la escuela, tuvo lugar un incidente en nuestra parcela en presencia de papá. Se introdujo una violenta disputa entre el empleado Proté y el empleado Innocent. No sé de qué trataba, pero Innocent le levantó la mano a Proté. Papá despidió inmediatamente a Innocent, que no quería disculparse, y amenazó a todo el mundo. La tensión constante tenía nerviosa a la gente, que se volvía sensible al menor ruido. Caminaba alerta por la calle, miraba por el retrovisor para asegurarse de que no la siguieran. Todo el mundo estaba en guardia. Un día, en mi clase de geografía, un neumático reventó en el Boulevard de la Independencia, al otro lado de la valla, y toda el aula, incluido el profesor, se tiró al suelo debajo de las mesas. En la escuela, las relaciones entre los amigos burundeses cambiaron. Era algo sutil, pero me daba cuenta. Se hacían muchas alusiones misteriosas, se hablaban sobre entendidos. Cuando había que formar grupos para hacer deporte o para preparar exposiciones, se percibía el malestar. Yo no conseguía explicarme aquel cambio brutal, aquel malestar palpable, hasta el día en que, durante el recreo,
Dos chicos burundeses se pelearon más allá del gran prando, a resguardo de las miradas de profesores y vigilantes. Al calor del altercado, el resto de los alumnos burundeses se dividió rápidamente en dos grupos, cada cual en apoyo de uno de los dos chicos. Sucios Hutus, decían unos, sucios Tutsis, replicaban los otros. Aquella tarde, por primera vez en mi vida, entré en la realidad profunda de este país. Descubrí el antagonismo entre las etnias Hutus y la etnia Tutsis, la infranqueable línea de demarcación que obligaba a cada cual a estar en un bando o en otro. Uno cargaba con ese bando desde que nacía, igual que se recibe un nombre y eso lo perseguía para siempre. ¿Eres Hutu o eres Tutsi? ¿Se era una cosa o se era otra? ¿Cara o cruz? Como un ciego que recupera la vista, empecé entonces a comprender los gestos y las miradas, los sobreentendidos y las actitudes cuyos sentidos siempre me había escapado. Sin que se lo pida, la guerra se encarga siempre de procurarnos un enemigo. Yo, que quería permanecer neutral, no pude serlo. Había nacido con aquella historia, me corría por dentro, le pertenecía. ¿Qué tal? Las dos etnias, Hutus y Tutsis, ya se estaban marcando también en las escuelas elite de Burundi. Y aquí lo narra con este toque de ficción, de memoria, que si se pelean dos burundeses, tienes que tener un bando u otro. Entonces ya está llegando a las venas, a las raíces, porque no tienes más que, como tienes un nombre, tienes también una etnia y un grupo al cual pertenecer. Entonces así termina el capítulo 18. Y con el que voy a terminar es el capítulo 19. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Sí? ¿Qué les está pareciendo? Doloroso, sensible, muy real, muy de nuestros tiempos. Han pasado ya 30 años, más de 30 años, y pues sigue como que sensibilizando totalmente, y más los que vivieron ahí. Yo les contaba en una sesión que cuando yo estaba en la Universidad de Monterrey, fue una sobreviviente de este genocidio un año después, como en el 95, a darnos su testimonio. Y ahorita vienen en mi mente flachazos de cómo lo narraba y no podías entender que entraran violentamente a su casa y mataran a sus padres con machetazos. O sea, eso que te quedaba, te lo escuchabas, pero parecía irreal, parecía una novela, parecía película, que no puedes creer que sus ojos lo vieron. Y llego a este libro en el 2017 y digo, madre, ella era una de estas chicas. Entonces, pues bueno, así es esto. Capítulo 19. En Ruanda descubrimos una realidad todavía más violenta cuando mi mamá Yvonne, mi hermana Ana y yo fuimos allí, a Ruanda, al final de las vacaciones de febrero para asistir a la boda de mi tío Pacífico. Este nos había dado de la noticia una semana antes. La creciente inseguridad de la capital Kigali había acelerado las cosas y sus planes de boda. Ana, mamá y yo debíamos representar a la familia. La abuela y Rosalí se quedaron en Buyumbura, pues su condición de refugiadas les impedía viajar. En cambio, Yvonne, la mamá de Gaby y Ana, tiene pasaporte francés, entonces ella sí podía viajar a pesar de los tiempos violentos. En el vestíbulo del aeropuerto, llamado Gregory Callibanda, nos esperaba Eusebie, una tía de mi mamá, que era poco mayor que ella y que siempre se había negado a exiliarse. Ella siguió viviendo en Ruanda. Mamá la consideraba como la hermana mayor que nunca tuvo, Eusebia. Su piel era tan clara como la mía. Su rostro alargado era como el de las mujeres de la familia, con frente ancha y abombada, orejas muy pequeñas, una nuca grácil, dientes sanos y ligeramente prominentes y pecas que le salpicaban la nariz. Llevaba una falda negra plisada que le cubría los pies y las anchas sombreras de su chaqueta le daban un aire de espantapájaros. Ana había pasado ya una semana en su casa, pero yo no la conocía hasta entonces. Ella, muy emocionada, me apretó muy fuerte contra su piel suave. Eusebie, esta tía que te platico, era viuda y vivía en una casa del centro de Kigali, en la que criaba sola a sus cuatro hijos, tres niñas y un chico de 5 a 16 años, de nombre Cristel, Cristian y Cristín. Las hijas de tía Eusebie se precipitaron hacia Ana y no volvieron a separarse de ella. La convirtieron en su invitada de honor, una muñeca a la que mimar durante algunos días. Se disputaban su compañía y se peleaban por peinarle los cabellos lisos tan exóticos para ellas. En las paredes de su habitación habían colgadas fotos con Ana tomadas un año antes, durante aquellas vacaciones de Navidad.
Cristian, el hombre, tenía la misma edad que yo, y sus ojos risueños me contemplaban con alegría. Era casi tan parlanchín como mis amigos los gemelos, y tenía una curiosidad sin límites. Él me hacía mil preguntas sobre Burundi, sobre mis amigos y mis deportes. Él estaba orgulloso de ser el capitán del equipo de fútbol de su escuela e insistió en mostrarme las copas y medallas que había conseguido en los campeonatos. Durante la cena, tía Eusebia nos contó un montón de anécdotas que provocaban en mamá interminables ataques de risa. Relataba con mucho humor las vacaciones que de adolescentes las dos pasaban con los scouts en la campiña del país Burundi. Transformaba las desdichas y las dificultades de nuestra familia en una divertida serie de historias. Pasando el tiempo, Christian se puso una camiseta de Roger Milla, a modo de pijama. Antes de dormir, le gustaba hacer malabares con la pelota y lanzarla contra la pared de su habitación. Después de eso, decía, estaba seguro de que iba a soñar consigo mismo victorioso en la final de una Copa del Mundo. Christian quería ser futbolista. Christian en eso se durmió pasados 2 minutos, cuando tía Eusebia apagó la luz. Yo estaba a punto de caer a mi vez cuando escuché la voz de mi tío Pacific. Me precipité al salón, esperaba verlo con aquel uniforme militar, pero iba vestido con un simple polo, vaqueros y zapatillas de deporte blancas. Me levantó del suelo y me alzó por encima de su cabeza. Mírate, Gabriel, estás hecho un hombre, pronto superarás a este tu tío. Seguía teniendo cara de ángel y un aire informal de poeta, pero su mirada había cambiado, se había vuelto grave. Tía Eusebia, con un gran manojo de llaves en la mano, se ocupaba de cerrar las puertas de la casa a cal y canto. Volvió de la cocina y apagó la luz del salón. La llama de un mechero surgió un segundo más tarde para encender una vela que estaba sobre la mesa baja. Pacific se sentó en el sillón y enfrentó a mi mamá. Ella me dijo que me fuera a acostar, que debían hablar entre adultos. Así que obedecí arrastrando los pies, pero en vez de regresar a la cama, me quedé en el pasillo justo detrás de la puerta. Gracias por haber venido tan rápidamente, hermana, le dijo Pacifica a mi madre. Perdóname por esa organización tan apresurada. No podía esperar más para la boda. Ya sabes, la familia de Jan es muy religiosa, está muy atada a las religiones, a hacer las cosas como se debe. Así que teníamos que casarnos antes de anunciarle lo del bebé. ¿Lo entiendes? Mamá calló un momento, como para asegurarse de que lo había entendido bien. Luego lanzó un grito de alegría antes de estrechar a Pacific entre sus brazos. Tía Eusebia, que ya estaba al corriente, esbozaba una sonrisa radiante. Pacific se libró enseguida del abrazo de mamá y dijo preocupado: Siéntate, Ivonne, por favor, tengo más cosas que decirte. Su rostro se ensombreció. Le hizo una seña con el mentón a tía Eusebia, que de inmediato se dirigió hacia la ventana y echó una rápida ojeada al exterior antes de cerrar las celosías y correr las cortinas. Volvió a sentarse al lado de Pacific, debajo de un marco rococó de plástico, que había con una hermosa foto del estudio blanco. Pacific acercó su sillón de modo que sus rodillas tocaban las rodillas de mi mamá y comenzó a hablar con una voz casi inaudible. Ivonne, tienes que escucharme atentamente. Tienes que tomarte muy en serio lo que voy a decirte. La situación en Ruanda es más grave de lo que parece. Nuestros servicios de información en el Partido Patriótico Ruandés han interceptado mensajes inquietantes y han detectado indicios que nos hacen pensar que se está preparando algo terrible aquí. Los extremistas hutus no quieren compartir el poder con nosotros, con el FPR. Están dispuestos a hacer lo que sea para que naufraguen las negociaciones de paz. Han previsto liquidar a todos los líderes de la oposición y a todas las personalidades hutus moderadas de la sociedad civil. Y luego se encargarán de los tutsis. Hizo una pausa y miró a su alrededor aguzando el oído, al acecho del menor ruido anormal. Fuera, los sapos croaban con una cadencia regular. A pesar de las cortinas corridas, una pálida luz anaranjada proveniente de una farola de la calle conseguía abrirse camino hasta el salón. Pacific prosiguió, siempre en voz baja. Ivonne, tememos que haya grandes matanzas por todo el país de Ruanda, matanzas que van a hacer que los precedentes parezcan simples ensayos. La luz de la vela proyectaba su sombra. Se han repartido machetes por todas las provincias. Hay muchas armas ocultas en Kigali. Las milicias se están entrenando con apoyo del ejército regular. Han distribuido listas con los nombres de las personas que hay que asesinar en cada barrio
Incluso en Naciones Unidas han recibido informaciones que confirman que tienen capacidad para matar a 1.000 tutsis cada 20 minutos. Un coche pasó por la calle. Pacific se cayó, esperó a que se alejara y luego volvió a hablar el murmullo. La lista, Ivonne, es todavía más larga de lo que esperábamos. Nuestras familias tienen el tiempo contado. La muerte nos rodea. Muy pronto se abatirá sobre nosotros y entonces estaremos atrapados. Perturbada, confusa, mamá buscó con los ojos la confirmación de la tía Eusebia, que clavaba la mirada con tristeza. ¿Y aquellos acuerdos de Arusha del gobierno, el acuerdo de Arusha, el gobierno de transición? Preguntó mamá con voz aterrada. Pensaba que la guerra se había acabado, que las cosas ya estaban arreglándose. Y esa masacre que anuncias, ¿cómo podría tener lugar en Kigali con tantos cascos azules por aquí? Eso no es posible. Los cascos azules eran militares mandados por la Organización Mundial, bueno, por la ONU. Bastará con que maten a algunos de ellos y todos los blancos que están en el país serán evacuados. Eso forma parte de su estrategia. Las grandes potencias no van a arriesgar la vida de sus soldados por la de unos pobres africanos. Los extremistas lo saben. ¿Y a qué esperamos para informar a la prensa internacional? ¿Por qué no vamos con las embajadas, con las Naciones Unidas? Ellos lo saben perfectamente, Ivonne. Tienen la misma información que nosotros, pero no le dan ninguna importancia. No hay que esperar nada de ellos. Solo contamos con nosotros mismos. Si he venido a verte es porque necesitamos tu ayuda, hermana. Como único hombre de nuestra familia, debo tomar una decisión rápidamente. Te pido que acojas en Buyumbura a los hijos de tía Eusebia, así como a mi futura mujer y al bebé que lleva dentro. Se quedarán en Burundi el tiempo que sea necesario contigo. Allí estarán seguros. Pero tú sabes, Pacific, también que en Burundi hay guerra, dijo mamá. Aquí va a ser mucho peor que una guerra, Ivonne. ¿Cuándo tenéis pensado mandarlos? Preguntó mamá sin perder tiempo. Todo el mundo irá allí con motivo de vacaciones de Pascua, a fin de no levantar sospechas. ¿Y tú, tía Eusebia, qué vas a hacer tú? Voy a quedarme, Ivonne. Tengo que seguir trabajando por los niños. Sin ellos me sentiré menos vulnerable. En cualquier caso, no podemos huir todos. Estaré bien. No te preocupes, tengo contactos en Naciones Unidas. En caso de problemas, lograré que me evacúen. Se oyó el sonido de un motor delante de la casa y Eusebie se precipitó hacia la ventana y entreabrió levemente las cortinas. Alguien hacía señas con los faros. Se volvió y le hizo un gesto con la cabeza a Pacific. Cuando Pacific se levantó, vi que llevaba un revólver metido en la cintura de los vaqueros. Tengo que irme, Ivonne. Me esperan. Nos vemos mañana en la boda. Ten cuidado en el camino. No podré hacer el trayecto con ustedes hasta Gitarama. Los servicios secretos me vigilan de cerca y no quiero que establezcan conexión con ustedes. Las familias de los soldados del Frente Patriótico Ruandés están a la cabeza de las listas de personas a las que asesinar. Nos vemos a la hora de la ceremonia. A continuación se escabulló fuera Pacific. Salí de mi escondite y me puse con tía Eusebia delante de la ventana. Una moto se alejó. Se veían las luces rojas de su faro trasero cuando frenaba ante los baches. Poco a poco, el ruido del motor disminuyó hasta apagarse. La tía Eusebia volvió a cerrar las cortinas. Nadie se movía. El mundo entero estaba en silencio. A la torre. Nos quedamos en el capítulo 19. Dar la vida, pertenecer al movimiento que era el Frente Patriótico Ruandés, conformado por todos los hijos de exiliados o exiliados que vivían en Burundi y que iban a hacer el frente en Ruanda para que volvieran a ser pues recibidos y que se acabaran las guerras y en todo caso, como el acuerdo de Aruchi que decía, pues pudiera generarse la paz. Entonces, todo parecía que no iba a poder ser posible. Las listas ya marcaban quiénes eran los que iban a ser seleccionados, ni las fuerzas, ni lo que fueron los países más, pues, más líderes, ni las Naciones Unidas, ni los militares de cascos azules que defendían obviamente a los mismos políticos, a los extranjeros, quedaban con ganas de quedarse, o sea, no tenían ganas de quedarse ahí. La situación, pues, esta simple narración de ficción te da un pequeño porcentaje de lo que a gran escala se vivió en Ruanda o que estaba a punto de suceder en Ruanda. ¿Qué les pareció? ¿Con qué se quedan el día de hoy de esta terrible realidad? Pequeño país. Ellos están en Ruanda por el tema de la boda de Pacific. Él va a estar al frente en el combate y pues lo que quiere es proteger a su futura esposa, el bebé que tienen o que va a llegar,
a la tía Eusebia con sus 4 hijos, conformados por 3 niñas y un niño, y que puedan irse a Burundi. Aunque Burundi esté en guerra, va a estar en menos guerra. Eso es lo que parece ser. ¿Qué sienten? Híjole, sí da esa nostalgia terrible de cómo podemos llegar a esto, ¿no? Es atroz. Entonces, espero no haberlos acongojado mucho. Con esto nos quedamos el día de hoy, miércoles, y gracias por estar aquí. Si me hacen el honor de acompañarme, sería el próximo martes 26 de agosto para iniciar la séptima charla de Pequeño País. Vamos a buen ritmo, estoy por empezar el capítulo 20, es casi la página 140 y es un libro de 214 páginas. Así que estamos leyendo mucho. Los felicito y me felicito. Estamos leyendo bastante. Pues bueno, muy bonito miércoles. Cualquier cosa, Ali, pueden abrir micrófono y adelante. Mande, ok, mande. Ali, ¿cuándo va a ser lo del Zoom? El Zoom con la escritora María Elena Escritora. es el 20 de septiembre, Nancy, Ah, ok. a las 10 de la mañana. Se los puedo Como quiera enviar, nos les envío el recuerda. póster. Si yo les recuerdo, falta un Ok. ratito, de hecho, justo faltaría pues ya el mes, por así decirlo. Hoy es 20, falta un mes. Y yo les voy mandando el póster por si lo quieren tener presente. Si me dicen, sí, apúntame, me interesa. Entonces yo te mando el recordatorio unos 3 días antes con la liga de Zoom y unas no sé, 12 horas antes, la previa noche, te mando, oye, te recuerdo que mañana sábado es el Zoom. Este es buenísimo, este es el de 20 de septiembre y voy a tener otro, aquí les pongo este otro, déjenme les muestro, hasta que empieza a brillar. Esta chica que aparece aquí en pantalla es una chica que andaba en sus años 20, en su edad, en sí, en la edad de los 20, nació en 1900 en España y se llama María Moliner. El escritor es un escritor argentino, Andrés Neumann, hasta que empieza a brillar. ¿De qué trata la novela? También lo voy a tener en charla el 6 de septiembre. Andrés Neumann es un reconocido escritor argentino. Le hace honor a María Moliner porque ella fue la mujer que escribió un diccionario muy importante que podría ser mucho mejor o la competencia del diccionario de la RAE de la Academia de la Lengua, la RAE. Entonces, María Molinera, a la edad de los 50, ella era bibliotecaria, lexicógrafa, se dedicaba a las letras. Imagínense nacer en 1900 en España, donde te abandona tu padre, tienes que estudiar, no hay oportunidades para las mujeres, llega la guerra civil, quiero seguir estudiando, me caso, tengo hijos. Todo eso es un paradigma para una mujer en ese siglo, en esa época. Pero ella dice, en una de esas dice, yo tengo que hacer que brillen las palabras, todas las palabras, el diccionario. No escribo mi libro, pero voy a plantear escribir 80,000 palabras en 2 tomos durante 15 años, da como resultado el diccionario de uso del español. Es el diccionario de María Moliner. Entonces, esta gran mujer es un personajazo muy importante, en España resuena más, se conmemoraron sus 125 años, porque nació en 1900, y pues este libro le hace honor desde su nacimiento hasta toda su labor titánica para hacer ese diccionario, pero en una narrativa biográfica, pero a la vez irónica, de risa. Es realmente una bella novela que te invita a conocer los tiempos de España y cómo las vicisitudes o los problemas de una mujer se pueden exponenciar bastante cuando vives en este siglo, ¿no? Y en esta época. Se le impedía trabajar porque pues pertenecía a cierto gobierno. Oye, no, ella fomentó mucho las bibliotecas en los pueblos, decía que todas las escuelas tenían que tener biblioteca, no existían las bibliotecas en las escuelas, debía de usarse los diccionarios. El diccionario de María Moliner dicen que fue pues introducido en todas las casas por la misma razón que las mamás o las amas de casa lo compraban. Era como una voz, una libertad, una forma de decir, ella lo escribió. Y después cuenta también la historia que la Real Academia permite miembros, pero para que los miembros importantes pertenezcan a la RAE necesitan votar. Ella se postula, pero aquí el libro te va a contar qué tan fácil o qué tan difícil puede ser que a una mujer en esa época la acepten en ese comité de la Real Academia, de los grandes, de los literarios, de los escritores, de los lexicógrafos, de los bibliotecarios. ¿Será posible que una mujer entre? Pues aquí te lo van a platicar. Y cómo no suelta el rol de seguir siendo mamá, seguir siendo abuela, seguir siendo docente. Entonces, este señor, Andrés Newman, también me va a regalar tiempo el 6 de septiembre a las 10 de la mañana, hora de México.
Si quieren, lo quieren tener presente o escuchar para que se enamoren y sepan si se lo quieren aventar, vale toda la pena. Este sí no lo marqué tanto, pero sí lo tengo marcado. Lo que yo hago a veces es que me voy a la parte final del libro. Vean, y en la parte final del libro pongo la página y lo que me movió, la palabra clave, el tema, libertad, no sé, el franquismo, guerra civil, lexicógrafa, palabras claves que me movieron en el libro y cuando regrese al libro alguna vez, pues me voy a mis palabras claves, ¿no? Entonces también esta es una invitación abierta al público. Yo se las hago llegar como póster. Ustedes pueden investigar más la sinopsis del libro. De lo poquito que les expliqué, a lo mejor ya con la sinopsis dicen, si me llama, y siéntanse en libertad de estar, de escuchar. No se va como a descubrir un final como tal, pero sí te va a poder dejar claro si es un libro para ti y ya a partir de ahí lo compras y lo puedes leer. No me lo aviento aquí porque si son libros más largos, el hecho de que ya tengan 300 páginas ya nos llevaría más de un mes, pero sí se los recomiendo mucho. Hasta que empieza a brillar y miles de pececitos devoran mi neurosis. Pues bueno, fueron mis comerciales literarios. Muchas gracias. Nos vemos pronto, que tengan bonito miércoles y si Dios permite, el próximo martes 26 de agosto aquí los veo para la séptima sesión. ¿Sale? Cuídense Gracias mucho. a ti, Felicitaciones. Ali. Gracias a ti. Gracias, Moni. Bye. Gracias, Bye. Carmen, Isabel, Gracias. Nancy, Gilberto. Cuídense mucho. Bye bye. Gracias, Ali. Bye. Cuídate. Bye.